Buenos días una vez más. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con nuestro relato en Hechos 3, por favor. Cada vez que yo he leído este pasaje del discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, veo claramente cuál es el centro del libro de los Hechos. Si usted se da cuenta, el centro de este libro, de Lucas, de Hechos, es la proclamación del Evangelio. Pero además de eso, también la forma correcta de proclamarlo. Es por eso que centrarnos en el discurso de Pedro y lo que ocurrió cuando lo interrogaron a él y a Juan en el concilio, después de que vieron que el milagro del cojo y todo lo que hablaron y cómo atrajeron a la gente, se convirtieron 5,000 varones, nada más, sin contar mujeres y niños. 5,000 varones dijeron: yo acepto este mensaje. Imagínenlo, 5,000. Me doy cuenta entonces cuán importante es que aprendamos no solamente cuál es el centro funcional de la iglesia, que es proclamar el Evangelio, pero también cómo debemos proclamarlo. Esas dos cuestiones las aprendemos aquí en primera instancia en Hechos, porque ya vimos cómo es que arrancó la iglesia primitiva, cómo es que funcionaba y era la sede, ahora sí que era el cuartel general, ¿verdad?, de todos estos apóstoles que proclamaron y cómo lo hicieron, el Evangelio, para que nosotros hoy podamos funcionar, mis hermanos, bajo estos preceptos. Comenzamos a ver el jueves pasado precisamente en qué consistía el discurso de Pedro en el pórtico. Y vimos cómo, al haber realizado el milagro y cómo comienza a hablar Pedro y la gente atónita por cómo hablaban, la gente llenó el lugar, hubo mucha concurrencia. Pedro comenzó a predicar de que todavía había oportunidad de salvación, aunque Cristo había muerto, porque ahora les predicaba de su resurrección. Cristo predicó mientras vivía de que Él era el Mesías, estando vivo. Nosotros ya, habiendo Jesús ascendido a los cielos, predicamos que Él resucitó. Obviamente que murió primeramente, porque tenemos que hablar de su sacrificio, que es la base del verdadero amor. La base del verdadero amor es el amor de Cristo, ¿verdad? Pero la base sólida que sostiene la salvación es su resurrección. Vana sería nuestra fe, ¿verdad? Le dijo Pablo a los Corintios, si Jesús no hubiera resucitado. Y llenos del Espíritu Santo, se abalanzan hacia la gente a proclamar el Evangelio y como debe de proclamarse. No estamos volviendo a los rudimentos, mi hermano, de cómo se proclama el Evangelio. Sí podemos llamarle rudimentos, pero es simple y sencillamente el consejo de Dios para cómo proclamar el Evangelio, ¿verdad? El consejo de Dios. A mí me gusta tener siempre, cuando Dios me permite tener algún carro para moverme con mi familia, me gusta tener el manual del vehículo. ¿A usted le gusta ver el manual de lo que usted compra? ¿Cómo se usa la licuadora? ¿Cómo se usa? ¿Para qué es este botón? ¿Para qué es esto? Porque el consejo es certero. En el manual original de ese aparato el consejo es certero, ¿no? Nosotros tenemos aquí en Hechos el consejo certero de cómo debe ser la proclamación del Evangelio. No solo proclamarlo, no lo olvide por favor, sino cómo se debe proclamar. ¿Cuáles son las bases de la proclamación del Evangelio? Mire, cuando menos se da cuenta la iglesia, se van diluyendo los puntos que son base para la proclamación del Evangelio. Uno de ellos, por ejemplo, se deja de hablar de la sangre de Cristo. Se comienza a ver inclusive hasta en los cantos. Ya no hay cantos que hablen de la sangre. Se escuchan cantos, déjeme usar esta palabra, que para muchos es que ese canto está muy sangriento, está muy agresiva la letra. Así se expresaron de una canción de Chu García, una canción que dice: déjame ver tu rostro herido, ensangrentado y abatido, al verte así caigo rendido, puedo sentir tu amor. Profunda lanza en tu costado, que una lanza de soldado con todo el odio te clavaron y quisiste morir por mí. Entonces hay quienes expresan: oye, esa canción está muy directa, muy... Pues ese es el amor de Dios.
La iglesia poco a poco, sin darse cuenta, puede desvanecer la correcta proclamación del Evangelio y sin darse cuenta, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. A la gente hay que llegar y decirle: Cristo murió por ti, derramó toda su sangre y el amor del Padre estaba en Él, y si tú crees en Él, vas a resucitar a una nueva vida. Las bases del verdadero Evangelio. No vente, vamos a una iglesia, vamos a ver el partido México-Alemania y después va a haber una reunión que yo sé que te va a gustar. Esa no es la forma de proclamar el Evangelio, ¿verdad? Invitar a un amigo a que vea el partido Croacia contra Francia el domingo. Vamos a ver la final y luego ya empieza la reunión. Hay iglesias que sí lo hicieron. Y luego más, como era Día del Padre, no, vamos a celebrar el Día del Padre. En sus anuncios de Facebook así salió. Ven con nosotros a disfrutar el partido, invita a un amigo y tendremos una celebración también de alabanza. La forma de proclamar el Evangelio se va diluyendo y hay que tener cuidado. Pedro fue directo. Vimos cómo en el versículo 12, viendo esto Pedro, es decir, la gente se amontonó por el milagro, le respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? O sea, ¿por qué vienen conmigo a...? Yo creo que ya se estaban amontonando a llevarle los paralíticos, otros enfermos a Pedro para, mira, él sana. Y como había muchos brujos y magos y falsos maestros, dijeron: este sí tiene poder, ¿no? Entonces empezó a hablar. Ustedes y yo vimos el comienzo la semana pasada. ¿Y cómo comenzó a hablar? En el verso 13 dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Es decir, lo llevó al cielo de nuevo, eso significa glorificado. Ascendió a los cielos, eso significa, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. Es decir, a toda la gente que pudo haber gritado: crucifícale, ahora Pedro les estaba compartiendo. ¿Qué oportunidad, no lo cree? Que yo, habiendo gritado: sí, crucifícale, ahora vienen y me dicen: pues a ese que crucificaron y que tú abucheabas, ha resucitado y te quiere salvar, aunque tú hayas sido de los que gritaron: crucifícale. Ese amor empezó Pedro a compartir. Y bueno, continúa ahora en el verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Se refiere a los apóstoles. Aquí los líderes religiosos, Pedro se los deja bien claro, habían pensado que le habían dado fin a Jesús. Ya. Matamos a Jesús, se acabó la plaga de estos cristianitos que nos están invadiendo, ¿verdad? No. No. Pero su convicción se vino abajo cuando Pedro les dijo que Jesús había resucitado y que esta vez no podrían matarlo. ¿Qué tal? Resucitó, su evangelio va a permanecer y esta vez no se van a poder deshacer de eso. Eso era todavía más fuerte a lo que ellos habían temido mientras Jesús vivía. ¿Qué vamos a hacer ahora que Jesús vive? Es un revolucionario, nos está levantando a todos en contra. Vamos a matarlo. Lo matan y ahora les dicen: pues ¿qué creen? Resucitó y la cosa sigue. Y todavía más poderosa, porque ahora no se pueden deshacer de él. Porque aunque nos maten a nosotros, él sigue vivo y va a levantar a otros. La cuestión es, mis hermanos, que hoy en día, esto se oye muy retórico, nos comportemos realmente como verdaderos mártires. Al grado de decir: ¿me quieren matar a mí? No importa, yo estoy predicando a Cristo. Y el evangelio va a seguir, aunque te maten a ti o a mí. Va a seguir, porque Dios hace hablar hasta las piedras, ¿no? De su verdadero evangelio. Esa es la forma en que Pedro se paró ante la gente. Ya se los estaba diciendo: a mí me pueden matar, como mataron a Jesús, ahora mátenme a mí por estar haciendo ahora yo la revuelta. ¿Cuántos seguían a Jesús cuando hablaba? Montones iban detrás de él, unos por pan, otros por escucharlo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas lo seguían. Conmigo vienen igual, ¿ya me vieron hacer un milagro de Dios? Quieren que yo haga otros para ellos, pero no, les voy a hablar del verdadero evangelio. A mí me pueden matar, pero esta cosa no va a parar. Esa es la convicción de alguien que proclama el evangelio. Debe tenerla hoy en día, mis hermanos. Que des tu vida por la verdadera proclamación, como debe de ser. Muchos no dan su vida.
Si alguien como pastor permite que se proyecte el partido de fútbol en la iglesia, dentro de la iglesia se proyecte un partido de fútbol de un equipo lleno de adúlteros y borrachos, ¿o no? Nuestro equipo, la selección mexicana, adúlteros y borrachos, y diciendo México, México dentro de la iglesia, y luego ya agarran las guitarras y vamos a alabar a Dios. Eso es profanar, ¿no? ¿Sabe usted qué significa profanar? Entrar a la fuerza a un lugar que no puedes entrar, es un lugar santo. Profanar significa taladrar, es como violar la chapa para entrar, eso es profanar. Dios dijo, no quiero que entres aquí con tus cosas, quítate las sandalias. Profanar es, no me las quito y pisas. Eso es profanar. En mi opinión, mis hermanos, eso es una profanación. De que me llamen exagerado, ya es problema de ellos. Que me llamen, ¿no? Pero profanamos la casa de Dios a ese grado. El lugar que Dios ha dicho, aquí quiero que prediques mi palabra. No que pongas a todos a echarle porras a una bola de adúlteros y borrachos. En ese sentido, entonces, se ha diluido la proclamación. ¿Cómo se debe compartir el evangelio? Entonces, si me matas a mí, no me importa. Yo voy a decir la verdad. Pero esto va a seguir. Entonces, si me criticas, no me vas a matar, pero me criticas, ay, pues qué cómodo. Critícame lo que quieras por decir que es una profanación poner un partido de fútbol antes de empezar la reunión en la iglesia. O hacer reunión el sábado para que se cancele la del domingo. Otros lo hicieron así. El mensaje de Pedro, mis hermanos, enfatizaba tres cosas. Número 1, el pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús. En eso Pedro hace énfasis. Repito, el pueblo y los líderes religiosos mataron a Jesús. ¿Se detiene al decirlo? No. Es como tú cuando estás frente a una persona que sabes que tienes que decirle que lo que está haciendo es pecado. Claro, con un corazón deseoso tú de que se arrepienta, ¿verdad? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere, que nadie se pierda. Quiere que todos se arrepientan. Entonces, Pedro no se detuvo a decirle, es que ellos lo mataron y ustedes también gritaban, crucifícanle, no se hagan. Primero hay que hacer ver la culpa, si no, no hay arrepentimiento. Si no reconoces tu pecado, ¿de qué te vas a arrepentir? Y si no hay arrepentimiento, ¿de qué vas a pedir perdón? No vas a pedir perdón. Por eso el inicio de la proclamación verdadera del evangelio es hacer ver el pecado. Hacer ver a la gente su pecado. Tú estás en un pecado. No nada de que te invito a mirar al centro cultural donde yo me reúno, centro cultural. Donde yo me reúno, vamos a ver el partido y luego va a haber te va a gustar la alabanza, mira, está bien suave, ¿no? Se sale la persona con, ¿te gustó? Sí, está padre. Sale, pues nos vemos, bye. Fue todo. No hubo un redarguir, que el Espíritu Santo te haya usado para redarguir el pecado de esta persona. Eso es entonces lo primero que hizo Pedro, mis hermanos. Aquí hubo pecado y ustedes lo cometieron. Número 2, proclamó que Dios resucitó a Jesús. Y eso que todavía no hemos leído todo el discurso de Pedro. Pero en los pocos versos que ya leímos, número 2, proclamó que Dios resucitó a Jesús. Un acto que para que sus contemporáneos lo creyeran, mis hermanos empezaban a reír de él. A Pablo le dijeron en el Areópago, ¿nos vienes a hablar de que tu Cristo resucitó? Ven otro día, tráenos un cuento más. Mejor escribe la Ilíada y la Odisea y ya regresas, ¿no? Y ya que nos diviertas un poco más, que nos entretengas más. Fíjate, qué revelación hay aquí. Ahora, era el Areópago, no era una sinagoga, ¿verdad? Se supone que si corrían a Pablo, bueno, pues no estoy en la iglesia, que me corran. Me voy a hablar de la resurrección donde sí se reúnen quienes creen en ella, en la resurrección. Pero nosotros nos paramos frente a la iglesia y ya no hablamos de la resurrección. Ya no hablamos de la cruz, ya no hablamos de la sangre. Hablamos de que Dios te quiere prosperar, de que Él te va a solucionar tus problemas y se ha tergiversado el evangelio. Y en el sector cristiano, mis hermanos, no solo en el sector, perdóname la redundancia, no solo en el sector sectario de las separaciones por desacuerdo que sabemos que no proclaman a Jesús en ninguna manera, como los mormones, no lo proclaman verdaderamente, los testigos de Jehová, es decir, que hablan de Él y lo tienen presente. Por eso,
los líderes, quienes legislan, se han atrevido a decir, ese es el sector cristiano. Por ejemplo, los católicos están dentro del sector cristiano, ¿sabía usted? Pero exaltan a la Virgen, a no sé a cuántas tienen. Mucho más, ¿verdad?, que al mismo Jesús. Entonces, nosotros proclamamos la resurrección de Cristo, que Él se levantó con poder. Y número 3, el punto número 3 que Pedro acentuó en su discurso fue que los apóstoles habían sido testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección de Cristo. Pedro lo vio. No quería creerlo, ¿verdad? Llegó Jesús y tocó la puerta. Y lo vieron y vieron que era Él y no le abrieron. Hasta chistoso se me hace ese pasaje, ¿no? Que lo vieron y ahí está Jesús afuera. ¿Cómo que está afuera? No, estás loco. Ahí está afuera. Pues, ¿por qué no le abres, verdad? ¿Y quién fue los primeros que descubrieron que Jesús había resucitado? Unas mujeres. 3 puntos entonces, mis hermanos, que le dan el mérito poderoso a la verdadera proclamación del Evangelio. No los olvide. Hacer ver el pecado. Ustedes mataron a Jesús. Tu pecado es la causa por la cual Jesús vino a morir. Tu pecado. Porque si no te pierdes. Número 2, Él resucitó. No está muerto. No murió solamente. Se levantó, demostrando que no solamente pagó por tus pecados. Escúchame. No solamente pagó por tus pecados. Resucitó para que tengas vida eterna. Porque el cordero que se sacrificaba en el Antiguo Testamento, mis hermanos, ¿sabía usted que no era para obtener vida eterna? El cordero sacrificado no era para obtener vida eterna, era para perdón de los pecados. Y se sacrificaba uno en la mañana y uno en la tarde. Era un rito sacrificial para que estuvieran conscientes de sus pecados. Otra cosa era que tuvieran la promesa de vida eterna. Y Jesús vino a darnos las dos cosas. Nos limpió de nuestro pecado y nos da una promesa de vida eterna por el hecho de que resucitó. Por eso tenemos fe. Y la fe nos lleva a caminar en santidad, en la forma en que sabemos que la Biblia nos lo pide, y perseverar, porque solo el que persevera hasta el fin llegará al cielo. Eso significa será salvo. Porque ¿cuántos de aquí ya están en el cielo? No, yo no. No, yo sé cómo lo dijiste, David. Tú dices amén porque por fe somos salvos. Pero físicamente, ¿cuántos están en el cielo? Todavía no, yo espero verte allá. Tú esperas verme a mí. El que persevera hasta el fin, aún siendo cristiano, sí. Sí, porque la apostasía se ha metido en la iglesia. La apostasía ha invadido el corazón como una plaga, como un salitre. Aún a creyentes de años. De repente dicen adiós. No más iglesia, yo ya no más. El que persevere hasta el fin. El que persevere y cumpla 25 años de cristiano ya la hizo. No, hasta el fin. Así inicies tu cristianismo 3 días antes de que Cristo venga. Son tus 3 días y cuando Cristo venga, ese es tu fin. Ese es el fin de todos nosotros. Hasta ese día tenemos que perseverar. Entonces, muy importante el tercer punto que les dije de que los apóstoles eran testigos. Alguien que no es testigo, por favor, válganme la redundancia, no testifica con poder. No proclama con ganas, con convicción, vamos. Convicción viene de convencido. Tú estás convencido porque es que yo lo vi. Y tú que vives en el año 2018, ¿por qué estás tan convencido? Porque nadie pudo haber transformado mi manera de pensar como está siendo transformada hoy. ¿Cómo es que volviste con tu esposa? ¿Cómo es que tu matrimonio se restauró? ¿Cómo es que dejaste el alcohol y esa droga? ¿Cómo es que dejaste esa vida de fraudes, de tranzas? ¿Cómo es que dejaste eso? No puedes explicarlo de otra manera, es que yo no fui. Yo no me reivindiqué por mí mismo, perdón. Soy testigo de algo que es real. Lo vi, lo siento. Me ha transformado y por eso lo proclamo a este nivel. Y no lo proclamo de otra manera, porque si no la gente no va a ser transformada. Qué gran responsabilidad tenemos, mis hermanos, de que la gente sea transformada por la manera en que nosotros proclamamos el Evangelio. Si lo proclamas mal, no afectas a nadie. A nadie. A nadie le causas un efecto en su vida. No eres levadura
de la buena. Ese es el buen ejemplo que dio Jesús de la levadura, ¿verdad? Y Pablo también habló de eso en 1 Corintios 5. Un poco de levadura. Y Jesús lo dijo, leuda toda la masa. Un poco. ¿Cómo es que la verdad, siendo tan sencilla, nada más te puedes, habiendo tenido una semana de convertido, te aprendes Juan 3:16, Romanos 6:23 y 3:23, y con esos 3 versículos, pero con una convicción y lleno del Espíritu Santo, puedes invitar a otros a la iglesia con una semana de convertido? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que no te pierdas, no te vayas al infierno, y pum, pum, pum. Y luego Romanos 3:23 relativamente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estás convencido. Eres testigo del cambio. Pedro, después de poner al descubierto entonces los pecados y las injusticias de quienes les estaba predicando, mostró el significado de la resurrección, el triunfo y el poder de Dios sobre la muerte. Hay que hablar del triunfo de Jesús sobre la muerte, es vital. Fíjense lo que dije, hablar del triunfo de Jesús sobre la muerte es vital, ¿no? Para que sea el verdadero evangelio. 3:16 de Hechos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Está hablando del cojo que fue sanado. Pedro está diciendo, Jesús, no los apóstoles, recibieron la gloria por la sanidad de este hombre que era cojo. Jesús recibió la gloria. En esos días, así como en los nuestros, mi hermano, un nombre de cualquier hombre representa carácter. Muchos padres, cuando van a escoger un nombre para su hijo, buscan el significado porque buscan que el carácter se refleje en el nombre, en el significado, ¿verdad? Y el nombre respalda una autoridad y un poder delegado. Por eso, usando el nombre de Jesús, esto es muy especial aquí, que Pedro y Juan hayan usado el nombre de Jesús para proclamar sanidad, para pedir sanidad a Dios por este cojo. Pedro mostró quién le dio la autoridad y el poder para sanar. Hizo a un lado totalmente el tema de los milagros en un siervo de Dios. No, yo no hago milagros. Y hoy muchos de los hombres que son usados por Dios para hacer milagros usan eso como ministerio, ¿sabía usted? Usan eso como ministerio. Yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen noche de milagros. Yo no estoy muy de acuerdo. Yo no puedo estar seguro que Dios quiere hacer algo en ciertas personas. Es algo muy delicado, mis hermanos, cuando le ponemos el título a una reunión que no aparece como propósito bíblico. Noche de milagros. ¿A qué va la gente? Dígame usted. A buscar un milagro. Y le voy a decir algo más adelante que es sorprendente aquí. Entonces, ellos no se llevaron la gloria por el milagro. La autoridad viene de Jesús, ese que ustedes mataron y que resucitó y que los quiere salvar ahora. Él sanó al cojo. Importante, mis hermanos, en la proclamación del evangelio. Si yo le siguiera a usted diciendo, punto número tal, en la verdadera proclamación del evangelio, este sería otro. Proclame la salvación de Jesús, no sus milagros. Sí, usted puede hablar de que Jesús es milagroso y poderoso para salvar y hacer lo que Él quiera, regenerar todo un cuerpo que está invadido de cáncer. ¿Él lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Pero más importante que eso es que el alma de ese enfermo no se vaya al infierno. Entonces, usando el nombre de Jesús, Pedro mostró quién le dio la autoridad y el poder para sanar. Los apóstoles no enfatizaron lo que ellos podían hacer. Si pudiéramos decir que es otro punto importante en la verdadera proclamación del evangelio, pues este es otro. ¿Cuál? Que los apóstoles no enfatizaron en lo que ellos podían hacer. No. Sino lo que Dios podía hacer a través de ellos. Un verdadero siervo de Dios no es aquel que presume lo que puede hacer en el ministerio. El verdadero siervo de Dios es aquel que proclama lo que Dios puede hacer por la gente y por quien se arrepiente. Obviamente no usaron el nombre de Jesús como algo mágico, que era una costumbre en ese tiempo, mis hermanos. Era una costumbre. De hecho,
Todavía en la santería, en religiones ocultistas se usa eso, usan nombres para poder invocar el poder, que en este caso sabemos quién está detrás de los ídolos, como dice Pablo a los Corintios en el capítulo 10 de la primera carta. Él les dijo, ¿quién está detrás del ídolo? Es un demonio. Por lo tanto, si tú le ofreces ese animal al ídolo y luego te comes la carne en bisteces, ¿por qué te va a hacer daño? Si nomás pusiste el animal ahí, te lo llevaste a destazarlo. Lo que pasa es que los carniceros ofrecían a los ídolos sus reses sacrificadas para después en la venta de la carnicería, la venta se diera buena venta. Y fue cuando le preguntaron a Pablo, ¿podemos comer de esa carne? ¿Podemos comer pan de muerto? Y Pablo les dijo, ¿qué culpa tiene la carne? Lo que hay detrás de ese ídolo es un demonio que controla tu mentalidad, llevándote a pensar que el ídolo tiene poder. No tiene poder. Es un demonio que quiere controlar tu creencia, llevar tu fe a desviarla. Pero no. Y en ese tiempo era muy usado eso. Bueno, todavía. Solo que en una forma sumamente exagerada, mis hermanos, en aquel tiempo. Era tremendo, ¿no? Y Pedro dice, no, el nombre de Jesús no es un nombre mágico. No. Es un nombre que se proclama por fe. Una fe, la fe que tú tienes, te lleva a conocer y estar seguro, sabes y estás seguro, que solo Jesús tiene el poder para salvar y sanar. Y por eso en el nombre de Él, haces cualquier cosa y para dar gloria a Él. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, esto lo voy a compartir solo como un agregado a este uso del nombre de Jesús aquí. Cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos recordar que es el mismo Jesús a quien mencionamos, no su nombre. Espero darme a entender aquí. En el nombre. Cuando tú dices ese nombre, lo que estás diciendo es, por Jesús, pedimos que sea sano. Pones tus manos en un enfermo y dices, pedimos que sea sano por Jesús. Eso dices cuando dices en el nombre. Porque muchos dicen en el nombre, y cuando dicen Jesús, Jesús, que se vaya el diablo y que venga, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Por decir cierto nombre, le atribuyen poder mágico. No, al decir el nombre de Jesús, debemos pensar en Él, en su persona. Jesús, tú lo sanas a Él. Tú puedes decir en el nombre de Jesús, o decir Jesús, para tu gloria, en tu poder. Es decir, traduces la frase de en el nombre de Jesús para que tu mente se ubique bien en qué significa cuando dices en el nombre de Jesús. Y como Pedro sabía que podían ubicar el nombre de Jesús como uno de tantos nombres en los cuales se proclamaba un milagro o una brujería o una hechicería, él declaró, no, es que Él está vivo. Y cuando yo digo en su nombre, estoy pensando en Él, en su poder directo desde su brazo hacia el que está enfermo, no de un nombre mágico que se maneja en forma de conjuro. ¿Sabe usted lo que significa un conjuro o qué es un conjuro? ¿Recuerda a los exorcistas ambulantes que decían, te conjuro por el nombre de Jesús, el que predica Pablo? Es decir, ellos no tenían la convicción de quién, la persona, es Jesús. Y como veían que Pablo siempre oraba y decía, en el nombre de Jesús, pensaron de esa manera, en el nombre. Pero no conocían personalmente a Jesús. ¿Qué hicieron los demonios con los exorcistas? ¿Sabemos quién es Jesús? Le respondieron. Imagínate al demonio, sabemos quién es Jesús. Yo qué sé, ¿verdad? Sabemos quién es Jesús y quién es Pablo. Pero ¿ustedes quiénes son? Y los persiguieron y los desnudaron y los golpearon. Los demonios, o sea, los endemoniados, a los exorcistas ambulantes. ¿Qué pasó ahí? Usaron un conjuro. Te conjuro por Jesús el que predica Pablo. La palabra conjuro significa dar una orden. ¿Sabía usted qué significa dar una orden? Por eso el pastor o el predicador, perdonen, lo voy a decir bien directo, hermano, ignorante, que dice, te ordeno, Espíritu Santo, que llenes a esta persona ahora. A las 3 te va a llenar, el Espíritu Santo te va a llenar. Tú estás haciendo un conjuro al Espíritu Santo. Le estás dando una orden. ¿Sabía usted eso? Y a Dios no se le hacen conjuros, a Dios no se le reclama, se le clama. A Dios hay que clamar, no reclamar. Señor, te suplico. David le decía, te suplico, no quites de mí tu Santo Espíritu.
O sea, estaba acongojado, estaba dolido. A Dios se le ruega, mi hermano. A Dios hay que postrarnos y, Señor, ten misericordia. Nada de que te ordeno y a las 3 lo llenas. 1, 2, 3 y se cae la persona. Y se da un nucazazo en el piso, ¿eh? Si no hay alfombra. Ese daño es el que provocan, hasta daños físicos. Provocan por sus conjuros. Pedro no hizo un conjuro. Invocó el nombre de Jesús, rogando al Padre que hubiera un milagro. Y como Dios sabía y conocía el corazón de Pedro de lo que iba a hacer después del milagro, ¿qué iba a hacer después del milagro? ¿Hablar el evangelio? Sí, voy a permitir ese milagro, porque lo que va a venir después es una cosecha. Mire, el cojo fue la semilla, mis hermanos. ¿Cuántos sanos hubo? Diga conmigo, 1. ¿Y sabe cuántos creyeron en el discurso de Pedro? 5,000. 5,000 convertidos y un sanado. ¿Ve usted el equilibrio? Está totalmente la balanza cargada a la salvación del alma, no a la sanidad del cuerpo. Por eso de noche de milagros. Tú puedes vamos a tener una noche de oración y alabanza. A eso sí, porque eso proclama la Biblia, que la primera iglesia se reunía a orar y a alabar su nombre de todo corazón. Y si Dios esa noche empieza a guiar a los pastores, a orar por los enfermos y sanar, eso es otra cosa, mi hermano. Pero que toda la gente que haya venido a esa reunión haya salido transformada por haberse arrepentido de sus pecados, haber creído en Jesús resucitado y ser testigos del poder de Dios. Ese es el centro de la proclamación del evangelio, mis hermanos. Entonces, cuando usted diga en el nombre de Jesús, ya saben qué pensar, ¿eh? No piense en el nombre nada más. Es hermoso el nombre de Jesús. Nada más al decir Jesús, ¿qué siente usted? Cuando usted dice Jesucristo, se te llena la vida, ¿no? Te brilla, dices, es otra cosa de Jesucristo. Pero cuando piensas en Él, todavía más, ¿no? Verso 17, estoy en Hechos 3. Mas ahora, hermanos, sé que por la ignorancia, fíjese Pedro, la sabiduría que Dios le dio aquí. Sé que por ignorancia lo habéis hecho. Mire, no solamente estoy viendo, mi hermano, que Pedro está teniendo sabiduría para decirles la razón por la cual negaron y mataron a Jesús. Por su ignorancia Dios los puede perdonar. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué palabras, mi hermano, eso está grueso, ¿no? O sea, ¿hay un amor más grande que ese? No existe otro amor más grande que ese. Pedro lo sabía. Dijo, es que ustedes eran ignorantes cuando mataron a Jesús, como también vuestros gobernantes. Todos ignoraban quién era Él. Hay otra cosa que yo veo aquí, mis hermanos, en Pedro como predicador. Humildad para hablar el evangelio. No se paró ante un púlpito con un autoritarismo religioso. Es que usted es una bola de pecadores, que sí los hay. Pablo predicaba y decía, el Señor vino a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces yo me rebajo, ¿verdad? Por eso se cambió el nombre de Saulo a Pequeño. Tiró a la basura todo lo que él era, todos sus títulos, sus diplomas de fariseo, de la tribu de Benjamín, de sacerdote, todos los aventó a la basura y dijo, yo soy pequeño. Yo soy pequeño. Tomó la postura de Juan el Bautista, ¿no? Yo debo menguar, él debe crecer. Pequeño. Pedro hizo lo mismo. Entiendo, no los voy a juzgar. Lo hicieron porque eran ignorantes. Un punto importante en la proclamación del evangelio, mis hermanos, porque nos protege como predicadores para proclamar el evangelio con humildad, ¿eh? Si eran ignorantes, y puedo agregar aquí, como yo lo era. Yo era un ignorante igual que ustedes. Por eso Dios tuvo misericordia de mí y vengo a decirles que la tiene por ustedes. Misericordia. Muy, muy importante en un hombre que predica la palabra. Que proclame el arrepentimiento y el pecado entre la gente con un corazón de misericordia que viene también de Dios. Dice el verso 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Y empieza a proclamar poderosamente lo que el Antiguo Testamento había hablado. Que su Cristo había de padecer. Su Cristo es porque la palabra Cristo es su escogido, su ungido. La palabra Cristo no era parte del nombre de Jesús. ¿Sabía usted? Su nombre era, ¿qué dijo el ángel Gabriel?
Le llamarás Jesús. Punto. ¿Quién le puso Cristo? La gente, porque la palabra indica que Él es el elegido. Cristo significa ungido, el escogido. Entonces, Jesucristo había de padecer. Estas profecías a las que Pedro se refiere, bueno, pues hay muchísimas. Salmo 22 es una de ellas. Un canto que David escribió, que parece que Dios le puso una película de la crucifixión y escribió la canción. A mí me gustaría eso, hermano. Señor, dame una canción y que me ponga un video de algo y yo escribiendo nada más, ¿verdad? Así quien no escribe cantos, ¿verdad? Pero no, David no vio ninguna película. El Señor lo inspiró. Y el Salmo 22 es el Salmo del Redentor por excelencia. Y se escribió cientos de años antes de que Cristo muriera. Y le repito, parece que David está describiendo la crucifixión. El Salmo 22. Es el Salmo del Salvador. Usted sabe, otros textos, Isaías 50, verso 6. Isaías 53, ¿verdad? El poderoso capítulo de Isaías que nos declara desde tiempos atrás cómo quedaría Jesús, irreconocible. Irreconocible, su rostro sin atractivo, dice. Que todo el mundo, eso significa que cuando todo el mundo lo viera iban a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo lo dejaron? Que todo el mundo cuando lo vieran, las mujeres que se asustan fácilmente por algo sangriento iban a decir, no puede ser, ¿qué le hicieron? Así quedó Jesús, al grado que todo el mundo decía, ¿pero qué le hicieron, Dios mío? Y eso significa más inatractivo para que le veamos. No lo vas a querer ver de cómo quedó, de masacrado. Tremendo, ¿no? Pedro les explica eso y les dice la clase de Mesías que Dios envió a la tierra, no el que ellos esperaban. El discurso de Pedro fue poderoso, mis hermanos. De hecho, en el capítulo 4 dice que se asombraron porque él y Juan eran hombres del vulgo. Sin haber estudiado, empezaron a hablar y Dios los usó. Pum, 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 hablar, y todos se quedaron atónitos. Al grado de que, pues, ¿de qué los acusamos? Dice el capítulo 4. ¿De qué los acusamos? ¿De que sanaron al cojo? No, la gente se nos va a echar encima. ¿De qué los acusamos? ¿De que predican a un Cristo que ya no está entre ellos, que está en el cielo? No hay pruebas, déjenlos ir. Nada más en la puerta, cuando ya estaban saliendo, les dijeron, los vamos a estar vigilando. Los amenazaron. Los dejaron ir con amenazas. Los judíos esperaban a un gobernador y no a un siervo sufriente. ¿Cómo que ese es mi Mesías? No, yo quiero que me libre de los romanos. Yo quiero que me libre de los griegos, que me lleve a vivir en mi propia casa, a tener un trabajo digno. ¿Y tu alma? ¿Verdad? Este ejemplo se puede aprovechar hoy con muchas personas, ¿no? Que tienen su esperanza en cierto tipo de gobierno, que votaron por tal candidato y que esperan que ahora sí la gasolina esté a 10 pesos el litro. Señor, escucha nuestro clamor. ¿Verdad? Puedes aprovechar para hablarle a la gente. ¿Tú qué estás esperando? Mis hermanos, hay 1000 pretextos para hablar del Evangelio. ¿Tú qué esperas de este gobierno? ¿Y tú crees que este gobierno? Y ahí empiezas. Mira, la situación está idéntico cuando los judíos esperaban a su Mesías. Querían que los viniera a librar de un gobierno tirano. Y no era así. Los quería venir a librar de la condenación eterna. Vamos al final, dice el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos. Aquí está, mis hermanos. Aquí está la meta del Evangelio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Quieres que Dios te perdone? Arrepiéntete, reconociendo tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es eso, mi hermano? Que tengas paz, que tengas alegría, consuelo. ¿Dinero? No, eso no es dinero. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Que Él te supla lo que necesitas, pero que tengas lo que no puedes conseguir. Eso es el refrigerio. Déjeme finalizar con esto. Usted y yo sabemos que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús predicando el arrepentimiento. ¿Cuál era el tema de Juan el Bautista? Arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué hombre, ¿no? Poderoso en palabra, con el espíritu de Elías, dice la profecía, que sería Juan el Bautista.
El mensaje de salvación de los apóstoles también llamaba al arrepentimiento, reconociendo el pecado y alejándose de él. Tú no puedes invitar a una persona a la iglesia y quedarte solamente en la charla de que, ¿te gustó la reunión? ¿Te gustó lo que hablaron? No puedes quedarte ahí. Tienes que decirle, mira, hay una meta en esto. Y tú se la vas a decir, la misma que tuvo Pedro. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, no lo olvide, mi hermano, ese era el mensaje de salvación de los apóstoles. También al arrepentimiento, un llamado a reconocer el pecado y alejarse de él. Muchas personas quieren los beneficios de estar identificados con Cristo, pero sin apartarse de su pecado y sin admitir su propia desobediencia. Fíjate, hay personas que son invitadas a la iglesia y les gustó la reunión, pero las personas que los invitaron no los discipulan. Por eso Jesús dijo, predica el evangelio, pero también disipula. Esa fue la orden de Jesús. Id y haced discípulos. Predicad el evangelio, pero también haced discípulos. Es decir, guíalos para que su conversión sea completa, su nuevo nacimiento se complete en realidad. Entonces, tú traes a una persona nueva a la iglesia y le gustó la reunión. Y hay personas que siguen viniendo. Yo he tratado con personas, he platicado, personas que me dicen, pastor, yo tengo un mes viniendo, me invitó una persona, un amigo que viene aquí del trabajo, y me gusta mucho, fíjese, pero, y me empieza a hablar de sus problemas con una total ignorancia de lo que se supone que él debería hacer, que es arrepentirse y empezar a vivir el evangelio de una manera, como dice la palabra de Dios, encaminado a la santidad por medio de la fe. Entonces, yo me quedo pensando cuando lo estoy viendo y les digo, ¿qué no te dijeron de qué se trata esto? Solo te invitaron a la iglesia y te gustó la alabanza y te gustó lo que el conferencista habló. No, es que habló bien padre, habla de que la familia, pero ahí se quedan. No les llega al corazón la convicción como la experimentó Zaqueo. De Zaqueo dice, no, es que ya sé lo que Jesús me está invitando a hacer, a que yo muestre, a que dé fruto de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, no hacemos completo el mensaje del evangelio cuando no discipulamos a las personas que invitamos. Es trabajo que Dios nos ha indicado hacer. Discipular y predicar y discipular no es lo mismo, ¿eh? No los confunda. Discipular es trabajo constante, de tiempo. El congreso de maestros que vamos a tener en septiembre, que la pastora Vicky organiza, se va a llamar Evangelismo y Discipulado. Un congreso que tiene como fin, y toda la iglesia está invitada, entender esas dos cosas, qué es evangelizar y qué es discipular, en todo el contexto del evangelio. El Señor está dando cantos para ese congreso y es simplemente, mis hermanos, porque el Señor está llamando a su iglesia a que proclame el evangelio de la manera correcta, de la manera bíblica, pero que también se preocupe por discipular. Discipular. Tienes que decirle a tu amigo que invitaste a la iglesia que tiene que arrepentirse de sus pecados, dar su vida a Dios y comenzar una vida en santidad como pueda. Dios le va a ir ayudando a que se reafirme más. Pero eso es en base a un discipulado. Entonces, déjeme decirle este último pensamiento en un minuto, porque es muy importante lo que dice aquí, que Pedro dijo. Dice que cuando nos arrepentimos y nos convertimos, nuestros pecados son borrados y vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Qué hermosa promesa, ¿eh? Cuando nos arrepentimos, Dios no solo promete limpiar nuestro pecado, sino también darnos un descanso espiritual. Hay gente que sigue viniendo a la iglesia por remordimiento. Otros que vienen de vez en cuando porque saben que se metieron en un embrollo bien difícil y, no, pues vine porque quiero que Dios me ayude. Vine porque quiero que Dios me ayude. No está bien ubicado el concepto de lo que es la iglesia, ¿verdad? Le puedes pedir a Dios que te ayude en cualquier lugar donde estés. ¿Cómo que nomás vienes a la iglesia porque quieres que Dios te ayude? Yo vengo porque tengo necesidad de la palabra y de seguir siendo enseñado para no ser el mismo, para no quedarme estancado. Pero eso se tiene que enseñar a la gente, ¿no? Para que entiendan a qué viene la gente a la iglesia. No venimos a hacer una manda tampoco, ¿verdad? Entonces, si lo hacemos de manera correcta, Dios nos promete limpieza de nuestro pecado, pero también un descanso espiritual, mis hermanos. Que vengas a la iglesia con una convicción llena de paz. De paz. Al principio el arrepentimiento es doloroso, porque nos exige cambio en costumbres que son difíciles de arrancar de nuestra piel como tatuajes, ¿no?
Es difícil renunciar a ciertos pecados, pero Dios nos da un mejor camino por donde andar y conseguimos de Dios algo muy importante, mis hermanos, que no debemos dejar de mencionar. Descanso. No lo olvide, ¿eh? Usted debe vivir una vida de reposo en Dios. Muy importante. Dice Oseas, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra, es decir, la lluvia que refresca y hace traer alimento. Oseas 6:3 dice eso. Tiempos de refrigerio, mis hermanos. Pero usted no debe predicar que vendrán tiempos de refrigerio sin el arrepentimiento, ¿eh? Vea la condición. Ahora sí que nos queda como tema central del verdadero arrepentimiento el versículo de Hechos 3:21. 20 y 21, para ser más exactos. Perdón, me equivoqué, mi hermano, me equivoqué. Vi otro número aquí. Repito, finalmente. Hechos 3, 19 y 20, ahora sí. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué le faltaba al pueblo de Israel? Descanso. ¿Quieren descanso? Arrepiéntanse y pidan perdón. Los discípulos eran perseguidos y llevados al circo romano. Y tenían descanso. Explíqueme eso. Persecución y reposo. Explíqueme eso. Limón y leche. Persecución y reposo. ¿Es posible? Sí. En Dios sí. Con eso lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias y que Dios les bendiga.